Muy buenas, estás escuchando Detrás de la Verdad. Mi nombre es Fran Muñoz y lo primero que quiero es darte las gracias por estar ahí al otro lado, por dedicarnos tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que nos estés escuchando. Si es la primera vez que nos oyes, espero que sea de tu agrado y si es así, suscríbete, danos un me gusta y compártelo con tus amigos si te gusta y si no, con tus enemigos para que podamos seguir creciendo. Hoy analizamos la conducta de un criminal que decía haber sido empujado a matar por el mismo diablo y que conmocionó a la sociedad granadina. Granada es una bella ciudad tranquila a los pies de Sierra Nevada, nutrida por una extensa comunidad de estudiantes y de gente foránea. En los años 80 era una ciudad que experimentaba un prometedor desarrollo con una realidad delincuencial que prácticamente no era destacable. Pero los acontecimientos que te vamos a contar sacudieron esa tranquilidad durante 7 meses, entre 1987 y 1988. Empezamos nuestro episodio número 10 de este mes, octubre del 2021. Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Aisa tenía 9 años. Era la penúltima de 6 hermanos. Vivía en Granada, en la calle Pintor Velázquez, una calle muy céntrica, y estudiaba cuarto de EGB en el Colegio de la Presentación. La tarde del jueves 29 de octubre de 1987, sobre las 7 de la tarde, salió de casa a comprar un pliego de cartulina en una papelería cercana. Nunca regresó. Cuando Aisa regresaba de la papelería, un sujeto que se encuentra al acecho entra con ella al portal, subiéndose juntos en el ascensor. Antes de llegar a su planta, lo para. Saca una navaja y la amenaza con matarla si no hacía lo que le decía. Aisa, con solo 9 años, quedó bloqueada. Era terrorífico, le explicaba que él necesitaba ver la cara de miedo en la niña, la cara de terror. O sea, eso le daba un ego, una posición de preponderancia que él veía, yo estoy dominando aquí, y entonces cuando lograba transmitir y ver la cara de terror en la niña, entonces era cuando él tenía placer. Salieron del edificio y recorrieron distintas calles céntricas. Una vecina fue testigo del rapto, afirmando que vio salir a la pequeña acompañada de un desconocido que no cesaba de chuparse sangre de una herida en su mano izquierda. Escuchamos a Eduardo Torres, abogado del asesino. Realmente se hace muy difícil como desde cruzar Granada entera, andando por medio de la ciudad, por el centro de la ciudad, llevando una niña a la fuerza, salvo que el terror que tuviera la niña fuera de tal, que seguro que lo tendría, fuera de tal calibre, que estuviera absolutamente como una zombie andando, pues porque estaba aterrorizada. Pero realmente, además sé que en algún caso se cruzaron con algún policía. Incluso tomaron un taxi en el camino de Ronda que los dejó al pie de la Cuesta Gomérez en la Alhambra. El taxista no se percató de nada raro. Escuchamos a Alfonso Labella, abogado de la acusación particular. Aisa porque la montó en un taxi. Lo que tampoco comprendo es cómo Aisa, de luego era muy pequeña, tenía 8 o 9 años. ¿Cómo no hizo algún gesto, hizo algo para que el taxista se diese cuenta? Eso demuestra el miedo que llevaba a la chiquilla por la amenaza de la navaja. Una vez allí cogen un camino secundario que parte de la Puerta de las Granadas, que transcurre paralelo al paseo central de la maravillosa Alhambra y que lleva a la explanada de las Torres Bermejas. El lugar escogido por aquel desconocido era un lugar poco transitado, por lo que, impunemente entre la maleza, ordena a Aisa que se desnude con la idea de violarla, algo que no pudo consumar desconociéndose el motivo. No por ello paró en su empeño, le hizo tocamientos y le obligó a que le practicase una felación.
Cuando terminó, se sentó junto al cuerpo de la niña mientras intentaba luchar contra los impulsos del demonio. Dijo que no quería matarla, pero una fuerza irresistible le llevó a lanzarse sobre ella y a apretarle el cuello con las manos. Después, esa misma fuerza le llevó a meterle en la boca las bragas, tapándole los orificios de la nariz para asegurar que la niña muriera. Esas bragas en la boca sería su firma. Mientras tanto, la angustia se adueña de unos padres que buscaban a su hija desesperadamente junto a vecinos y amigos. El cuerpo fue hallado al día siguiente por un trabajador de la Alhambra, frío, magullado, en posición de cúbito supino y oculto entre la vegetación. Su funeral se celebra en el patio del colegio donde estudiaba, ante el desconcierto y desconsuelo de sus compañeros. Bueno, por supuesto no cabía la gente en el patio del colegio. Yo estuve en el funeral pues, como no podía ser de otra manera, había un silencio elocuente, podríamos decir, una cosa contenida de, no sé si odio quizá no, pero desde luego de estar todo el mundo plenamente compungido por lo que había ocurrido. Estaban totalmente destrozados, pero no solo la familia, los padres y los hermanos, pues de una manera horrorosa. Pero es que eran los vecinos, los amigos, los que no lo conocían. Se pasó una época en Granada muy peligrosa. Este asesinato despertó gran sorpresa, indignación y alarma en una población tranquila y acogedora como la población granadina. Se produjeron manifestaciones de cierta psicosis nunca antes vista. Casi ningún padre con hijas en edad escolar permitía que sus hijas volvieran solas a casa por muy cerca que estuviera la escuela. Un asesino estaba libre. Todos temían que volviera a matar. La prensa le malbautizó, como ya veremos, como el asesino de la luna llena. Solo 6 meses después de la muerte de Aisha, cuando Susana, una joven de 14 años que residía a escasos 100 metros del portal de Aisha, regresaba a su casa, fue abordada al atardecer en su ascensor por el mismo asesino. Era el 28 de abril de 1988. Como había hecho con Aisha, le amenazó con la misma navaja con la que 6 meses antes había amenazado a Aisha, obligándola a salir con él a la calle. Había ruidos y continuos vecinos entrando y saliendo del mismo, pero finalmente lo consigue y llega a la calle. Como hizo con Aisha, atraviesa diversas calles céntricas granadinas en dirección a los bosques de la Alhambra. Durante ese recorrido se cruzan con otros viandantes, pero nadie notó nada. Allí, a escasos metros donde mató a Aisha, repitió su macabro ritual. Ordena que se quite la ropa. La joven se resiste y, fuera de sí, el agresor golpea salvajemente a Susana. Intenta penetrarla, pero nuevamente no pudo, como sucedió con Aisha, bien por falta de erección o por cualquier otro motivo. Él tenía el convencimiento de que sus atributos masculinos eran muy pequeños y por lo tanto solo podía relacionarse con gente pequeña. Realmente eso no era así. La historia de este hombre es una historia complicadísima. Él se había relacionado con prostitutas y entonces la otra pues le debía decir algo como que es chica o que era lo que pueden dar. Y este se introvierte y piensa que como sus atributos son muy pequeños pues solo se puede relacionar con ella. Y era lo único que le posibilitaba tener placer. Estrangula a la joven hasta que pierde el conocimiento. Creyéndola muerta, su verdugo termina su macabro ritual introduciéndole en la boca sus bragas, taponando la garganta con la intención de asfixiarla y abandonando allí su cuerpo. Su superioridad se une la diferencia de edad, se une el aspecto coercitivo que siempre tiene una persona mayor de edad cuando te aborda a una niña, a una niña en la puerta del ascensor o en el portal de su casa. Si a eso le añade un cuchillo, con cuyo cuchillo se le amenaza, el abuso de superioridad es evidentísimo. El asesino no lo sabe, pero acaba de cometer un gran error que llevará a la policía a su detención. A las 2 de la madrugada, milagrosamente Susana recobra el conocimiento. En las 2 había lo mismo, una violación. Y en Aisha, que había muerto por asfixia, y en Susana, que no había muerto, gracias a Dios, porque se le había desgarrado
la parte de la lengua que se inserta en la mandíbula, en el maxilar inferior, que precisamente fue lo que obró de freno para que las bragas no pudieran entrar por completo y no le ocluyera por completo la vía respiratoria. Gracias a ello, salvó su vida. Así, semidesnuda, pudo llegar hasta los taxistas de Plaza Nueva, que rápidamente llamaron a la policía y la auxiliaron. La precisión de Susana al describir a su agresor y la pericia de los especialistas que elaboraron el retrato robot facilitó su detención. A Susana se le grabaron como fuego dos detalles. El asesino fumaba tabaco negro y no pronunciaba bien la R. La policía tenía muy claro que se trataba de la misma persona que mató a Aisha, mismo modus operandi, lugar de secuestro y consumación de los hechos idénticos. Los dos secuestros fueron un jueves, a finales de mes, buscando el atardecer. La población estaba aterrorizada. Audio de Arturo Gómez, fiscal del caso, hablando de la intuición policial. Se empezó a sospechar que pudiera ser una persona con determinados hábitos y sobre todo acudieron pues yo diría que casi a una intuición, esa intuición que está plasmada en esa especie de aforismo policial según el cual el autor de un delito vuelve al lugar del crimen. La prensa llega a publicar detalles escabrosos. Un asesino abordaba a las niñas con las manos empapadas en sangre en noches de luna llena. La población estaba aterrorizada, mientras la policía se preparaba para vigilar la próxima luna llena y detener al asesino. Lo que no sabe la policía es que buscan a un sujeto normal, un sujeto que no levanta sospechas, siendo capaz de recorrer con sus víctimas el centro de Granada sin levantar sospechas. Así establecieron un amplio dispositivo controlando de forma discreta pero meticulosa las inmediaciones de las calles donde se produjeron los secuestros y las inmediaciones de la Alhambra. Policías camuflados de trabajadores de limpieza, de jardineros, de electricistas, vigilaban la zona en la creencia de que el criminal siempre vuelve a la escena del crimen, a su zona de confort, a la zona que conoce y donde se siente seguro. Jueves 26 de mayo de 1988. Al atardecer, un sujeto barbado deambula por las inmediaciones del complejo de las Torres Bermejas. Coincide en estatura y fisonomía con la persona que llevan buscando desde hace 6 meses y prácticamente igual al retrato robot elaborado gracias al testimonio de Susana. Los agentes lo interceptan y en su cacheo le incautan una navaja con cachas de madera y metal dorado. Entablan conversación con el individuo. Se muestra muy nervioso. Fuma tabaco negro sin parar. Titubea en la conversación con los agentes y uno de ellos se da cuenta que no pronuncia bien la R. En ese momento se procede a su detención. Solo unas horas más tarde acabaría confesando sus delitos. Por fin se consigue poner nombre al demonio de la Alhambra. Su nombre, José Fernández Pareja, de 21 años, un muchacho menudo e introvertido que trabajaba con sus padres en el mercado de San Agustín. Como suele suceder en estos casos, nadie sospechaba de él. Escuchamos el audio de un compañero de trabajo, José Salgado. Se vio porque como nadie lo esperaba lo que hizo, pues nos cayó hasta muy grande, porque es que era un niño que no hablaba apenas y que era un repartidor que no se metía con nadie ni nada, además muy callado, muy prudente y cayó muy grande a todo el mundo. Ni yo hablaba con él, es que no hablaba con nadie. Era un niño muy cortado, es decir, como que no hablaba apenas. Por eso lo mismo, pues, hizo eso. Vamos, es que no hablaba apenas con nadie. Por eso cayó tan grande cuando se entera de lo que pasó. Detrás de su imagen de joven honesto trabajador, se escondía una mente retorcida y poco convencional. El análisis psiquiátrico forense descartó cualquier tipo de psicopatología. Audio del abogado hablando de su perfil. Era una persona educada, era una persona correcta, era introvertido, bastante introvertido, poco comunicativo, muy pusilánime, era oscuro,
La prensa lo malbautizó como el asesino de la luna llena, haciendo alarde de un recurso efectista, pero lo cierto era que ninguna de las 2 noches en la que actuó había luna llena, faltaban varios días. El juicio comienza el 17 de abril de 1990 en la Audiencia Provincial de Granada. Ante una gran expectación comparece José Fernández Pareja, minucioso, sereno y pulcramente vestido, e incluso sonriente en algunos momentos relatando lo ocurrido. El fiscal, Arturo Gómez Pardo, lo acusó de 8 delitos y pidió una condena de 106 años. Las acusaciones particulares, ejercidas por los padres de las 2 niñas, elevaron su petición hasta 160 años. José Fernández Pareja renunció a la primera letrada que le fue asignada por el turno de oficio porque decía no querer ser defendido por una mujer. Ningún letrado privado quiso hacerse cargo del asunto y los 3 abogados del turno de oficio que le asignaron después renunciaron. La defensa del asesino confeso recayó entonces, como establece la ley, en la Junta de Gobierno del Colegio Oficial y por sorteo en el letrado Eduardo Torres González Boza, actual decano de los abogados granadinos con solo 37 años. Consideraba que todo el mundo tenía derecho a ser defendido y asumió el encargo con toda la profesionalidad que pudo. Había recibido llamadas anónimas amenazándole por defender al asesino. Tuvo que entrar en la audiencia provincial por una puerta lateral para evitar ser agredido. El autor reconoció los hechos, culpó de todo a la influencia del diablo. Dijo, le había obligado a matar ya que no era un hombre de Dios. En el juicio invocaba el perdón del Todopoderoso. No se sentía culpable. Él consideraba que un poder superior le obligó a cometer aquellos delitos. Él no podía superarlo, que se le metía como un demonio dentro en el cuerpo y entonces que le daba le perseguía a todas las mujeres y creo que como era tan débil y tan cobarde y tal, ante una mujer no podía hacer nada, entonces pues se dedicaba un poco más a las niñas. Su abogado hizo un trabajo excepcional. Logró al menos que se eliminaran varios delitos y que Fernández Pareja fuese condenado a muchos menos años de los solicitados por la Fiscalía. A Eduardo Torres lo felicitó el fiscal, lo felicitó el propio Colegio de Abogados de Granada, pese a que por culpa de su propio cliente no pudo plantear la estrategia de defensa que hubiese deseado. Solicitó su cumplimiento en un psiquiátrico incluso, algo que por supuesto la audiencia denegó rotundamente porque no había un informe psiquiátrico claro y porque el autor confeso se negaba a que se le realizara. El asesino nunca se vino abajo. Siempre fue distante, no se vino abajo en el juicio. No, lo estoy viendo ahora mismo sentado en el banquillo y nunca, no se vino abajo. El maligno para arriba, el maligno para abajo, y él parece que se estaba refiriendo a otro señor que era el que hubiese cometido los hechos. Probablemente porque creyera o fingiera, yo me apliqué los segundos, fingiera creer que él era un simple instrumento. Cuenta su abogado que cuando tuvo en sus manos el sumario, vio que ya se le había practicado una prueba psicológica que aseguraba que no padecía ningún trastorno su defendido. Sin embargo, después de varios contactos en la cárcel de Jaén, el abogado se da cuenta de que el asesino, por supuesto, no está bien de la cabeza, que había una patología clara. Fue internado en Jaén porque un tío carnal de la segunda víctima trabajaba en la prisión de Granada. Al entrar en la cárcel se aferró a la religión y por eso en el juicio se justificó diciendo que estaba poseído en aquel momento por el diablo. Asumió los hechos, se disculpó con las víctimas y aseguró que no necesitaba el perdón de los hombres porque solamente debía perdonarlo Dios y ya lo había hecho. La prueba de esa resignación es que ni siquiera cuando supo que le pedían 160 años de prisión quiso someterse al examen psiquiátrico ni tampoco quiso recurrir nunca a la sentencia. En aquel juicio no declaró finalmente Susana. Gracias a su testimonio permitió que se pudiera detener al asesino. Tanto el fiscal como las defensas renunciaron a su comparecencia para evitarle ese mal trago, o sustituyendo la declaración en la vista oral por la lectura de la declaración que había hecho ante la policía. A pesar de los 106 años de cárcel pedidos por Fiscalía, el tribunal dicta sentencia y lo condenó a 85 años y la prohibición de acercarse a Granada durante los 6 años siguientes a su libertad.
En marzo del 2004, con 37 años de edad, con solo una quinta parte de la condena cumplida, Fernández Pareja salió en libertad tras aprovecharse de los beneficios penitenciarios que así establece la ley. Una persona con 37 años está en la flor de la vida para todo. Psiquiátricamente, los informes que yo tenía que no pude utilizar porque no se iba a valorar, esta patología describían de una persona que muy probablemente volvería a hacerlo. En el año 2010, José Fernández Pareja podrá pasear libremente por las calles de Granada, una ciudad que aún no ha olvidado el terror que José Fernández sembró. Quiero que este capítulo, como siempre, sea un homenaje a las víctimas, a Aisa, a quien este criminal le arrebató su corta vida, para Susana, para sus familiares, para todos los que tuvieron que padecer a este asesino. Si no llega a ser por Susana, seguramente tendríamos muchas más víctimas, desgraciadamente, en Granada. Porque no lo dudes, este asesino hubiera seguido matando. Sirva de homenaje para recordarlo y para saber que desde el año 2010 tenemos a un asesino en la calle. Ojalá esté recuperado y no vuelva nunca más a reincidir. Con solo una quinta parte de su condena, nuestra justicia lo puso nuevamente en la calle. Por el bien de todos, que no vuelva a reincidir. Hasta aquí el episodio de hoy. Tengo que recordarte que es muy importante para nosotros, si te ha gustado, que lo compartas, que le des un me gusta, que nos dejes algún comentario, recordándote que en la descripción de este episodio tendrán nuestras vías de contacto. Te puedes comunicar a través de nuestro Twitter, @SawenPodcast, todo junto, y te recuerdo nuestro canal de Telegram, Detrás de la Verdad Podcast. Aprovecho para mandar un fuerte abrazo a toda mi gente de Telegram. Ha sido como siempre un placer el producir este capítulo para ti. Muchísimas gracias a Carmen por colaborar con nosotros. Un abrazo muy grande de este que te lo contó. Mi nombre es Fran Muñoz. Te emplazo al próximo episodio, como siempre, el primer lunes de mes. Recuerda, no te olvides intentar ser feliz. Este audio es una producción de Sawen Podcast.